Los días pasados estuvieron marcados por toda una serie de fuertes comentarios en torno a las declaraciones de nuestro bien amado Papa Francisco, y esto influyó en una serie de asuntos, tanto en México como en las repercusiones que tuvo con algunos sacerdotes. Vamos para allá. Entonces, primero veamos qué fue lo que pasó y luego vamos al análisis de esto. Pero aquí hay algunas precisiones importantes. Nuestro queridísimo Papa Francisco dijo a las claras que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, y lo dijo por 3 veces. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Bueno, el primer mandamiento, el axioma número 1 sobre el cual se basa todo el edificio lógico de la religión verdadera, es: no tendrás otros dioses delante de mí. Y esto tiene un corolario. Esta ley tiene un corolario importante: no tendrás otras religiones delante de mí. Entonces, lo que hizo nuestro buen amigo Bergoglio se fue directamente a atacar el primer axioma, la primera ley del derecho divino. Le dijo a Dios: sí, tengo otras religiones delante de ti y por lo tanto tengo otros dioses delante de ti. Entonces, con esto hizo un acto público de total apostasía de lo que podía haberle quedado de católico, cristiano o como le quieran llamar. Ahora bien, aquí el punto importante es que esto marca un salto cualitativo, no cuantitativo. O sea, no es de cantidad. ¿Por qué? Porque desde el camarada Nikita Roncalli hasta Ratzinger, todos de algún modo habían dicho esto, pero lo habían dicho disfrazado bajo argumentos teológicos y se lo estaba bien limado el asunto. Mucha gente se fue con la finta y bueno, es que religiosamente y bla, bla, bla. No, aquí Bergoglio se quitó la careta. O sea, ya no hubo disfraces religiosos o teológicos para ello. Lo dijo abiertamente: señores, todas las religiones son válidas, punto. Entonces, esto ya fue un salto que sobrepasa y nos pone en una realidad distinta a la que estábamos hasta antes de ayer que dijera esto. Ahora bien, ¿qué reacciones hubo al respecto? Y es aquí donde se pone la parte interesante. Algunos, como el padre Byron, hicieron una defensa de lo más interesante, porque él dice: no, pero espérenme, estamos en el diálogo interreligioso. Entonces, esto es otra cosa. Esto no es el Papa no está hablando, es cátedra, no pasa nada. El padre Ravasi, que es de los que se autopresumen de ser conservadores hoy en día, curiosamente no menciona nada al respecto. O sea, no cita para nada las palabras del Papa Francisco. Se limita a poner en su blog, que nadie lee, una notita sobre si todas las religiones son iguales, y además él no dice nada al respecto. Dice: no, miren, aquí está lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y lo pone. Entonces él se quita de problemas, no se enfrenta a nadie, se hace de la vista gorda, el Papa no dijo nada, y lo pone bajo la sombrilla de no, miren, lo que dice la religión católica en el catecismo es esto. A resueltas de esto, el padre Isidro Puente, digo que ya lo venía cocinando, pero bueno, esto es un factor que influye, se pasa con nuestros buenos amigos de Trento. Pero, pese a eso, dice 2 cosas interesantes. Más de una. Dice, por un lado: no soy sedevacantista. Pues no sé qué quiera decir con que no es sedevacantista. Él reconoce que la sede está vacante. Por otro lado, él dice que el Concilio Vaticano II es válido y que la misa de Juan Pablo II, de Pablo VI, es válida. Entonces él dice que la misa del Novus Ordo es misa, y dice que los ministros de esta época de la Iglesia siguen siendo válidos.
Entonces él no le ve mayor problema ni al Vaticano II, ni a lo que hicieron Montini, ni a lo que hizo nadie de ellos. Ahora bien, aquí viene algo interesante. Y él también nos afirma por ahí que le hicieron un pequeño complemento a su ordenación, pero no dice que lo ordenaron sub conditione. ¿Por qué? Porque no quiere decirle a la gente que él no era sacerdote y que ahora sí lo tuvieron que reordenar verdaderos obispos, que en este caso fueron los de Trento. Ahora bien, ¿qué dicen los de Trento? Trento dice, no, espérenme, nosotros sí decimos que la sede está vacante y sí decimos que la misa de Montini es inválida. Y de algún modo él dice que lo ordenaron sub conditione. Pero al hacer esto, los de Trento se están metiendo en un lío teológico y me parece que nadie lo ha comentado públicamente. Primera, este santo varón resulta ser que es un hereje público. ¿Por qué? Porque reconoce como válidas las herejías de Montini, Wojtyla y todos los demás. Es decir, no renuncia a ellas, no abjuró de sus errores. No dijo, señores, estuve durmiendo con el enemigo hasta el día de ayer y a partir de hoy soy hombre nuevo. No. Él dice, todo lo que he hecho está más o menos bien, no pasa nada, pero no me arrepiento de ello. Y estos señores de Trento dicen, bueno, pues no te vamos a exigir que depongas todos tus errores que tenías, no es posible que después de tantos años, en solo 5 minutos, tú y yo estemos de acuerdo en todo, pero igual te vamos a reordenar, es decir, vamos a compartir nuestros teóricos sacramentos válidos contigo que eres un hereje por lo menos material, porque sigues reconociendo como válida la misa de Paulo VI. Entonces, estos señores, de acuerdo al Código de Derecho Canónico de 1917, que sigue vigente porque ningún papa lo ha quitado, están incurriendo en penas por lo menos contra 2 o 3 cánones. Es decir, la Sociedad de Trento se queda en interdicto por andar ordenando herejes que no se han retractado. Y aquí hay algo interesante. Llegamos al casi final de la parte de los hechos duros. Lo que dijo el obispo Varrón. El obispo Varrón replanteó las palabras de Cristo y dijo, quien no está contra nosotros, está con nosotros, lo cual es también igualmente válido. Entonces, todos estos curas y todos los demás de la iglesia y todos los demás del mundo que no se pusieron abiertamente contra Bergoglio por haber ido contra el primer mandamiento, si no se van contra él, están con él, de acuerdo a lo que nos dice ciertamente nuestro buen amigo el cura Varrón, el obispo Varrón, perdón. Entonces, esto que dice Varrón es cierto. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Y como nadie se puso en contra de Francisco por haber pisoteado el primer mandamiento, pues están con él. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que esto significa. Primera deducción. Por si a alguien no le había quedado claro, Bergoglio apostató formalmente y públicamente de lo que podía haber tenido a la religión católica. Y además dice que la iglesia que él dirige pues ya tiene un Dios universal, que por cierto ya tiene nuevos pecados. Entonces, él ya dirige abiertamente, y lo dijo a los 4 vientos y sin máscaras teológicas, que él dirige una cosa que no tiene nada que ver con la religión revelada. Entonces, lógicamente, todos los que no se ponen en contra de esto están con estos. Esto implica a toda su pseudo jerarquía y a todos los pseudo fieles, por más buenas intenciones que tengan y por más que repelen. No. Entonces, ¿cuáles realidades visibles nos queda con esto? Bueno, la más clara es, a este planeta le valió para 2 cosas el que Bergoglio hubiera apostatado públicamente. Minimizaron esto, no, fue un errorcito. Lo disculparon, no, es que eso era diálogo interreligioso.
les importó para nada, no, ni que estuviera hablando ex cátedra. Ahí sí, si él hablara ex cátedra diciendo eso, ahí sí nosotros tomaríamos cartas, ¿verdad? Y hubo el 98% que ni se enteraron ni de eso ni de nada porque no les interesa. Yo voy de vez en cuando a mi misa, si es que voy los domingos, yo sigo creyendo en Dios, esto no afecta a la religión, el Papa podrá decir lo que quiera, yo sigo mi camino de unión con Dios, eso no me afecta porque el Papa no es toda la iglesia. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Bueno, el punto es que a los que nos decimos católicos, nos hicieron indiferentes a la verdad. Porque este señor apostató y nos es indiferente a este mundo en el que vivimos, nos es indiferente, es decir, a este planeta lo llevaron a la indiferencia religiosa. Y esto nos lleva al punto en el que la gente ya no se asombra o escandaliza o motiva con prácticamente nada en el orden de las ideas. O sea, si ven un video de la guerra del desierto, o de los ataques en Israel, puede ser que sí, o de lo que Fukushima, puede ser que algunos sí digan, no, esto está triste o está mal. Pero en general ya estamos en una total indiferencia religiosa. Ahora bien, aquí hay un punto importante y eso es a lo que voy con este video. Este punto de esta indiferencia religiosa en la que ya estamos no puede ser sostenido en este mundo. O sea, no puede seguir esto que de aquí camine hacia la herejía, a que el mundo diga, no hay Dios. No puede llegar a eso. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan de la película Los Vengadores? Esta escena es importantísima porque nos da la clave de lo que está pasando. He hit us all right where we live. Why? To tear us apart. Yeah, divide and conquers. Great, but he knows he has to take us out to win, right? That's what he wants. He wants to beat us. He wants to be seen doing it. Tony Stark está diciéndole al Capitán América que Loki lo que quiere es tener audiencia. Bueno, espérenme, me voy a regresar. This is opening night, and Loki, he's a full-tilt diva. He wants flowers, he wants parades, he wants a monument built in the skies with his name plastered. Lo que le está diciendo es que la diva que está a cargo de la función, que en este caso es Loki, lo que quiere es ser la vedette en la noche de su triunfo, quiere luces, quiere flores, quiere admiración universal. Ahora bien, el que está dirigiendo tras bambalinas todo lo que Francisco está haciendo y por lo cual le sugirió que ya diera un salto cualitativo, no quiere indiferencia religiosa. Loki lo que quiere es la admiración universal. Entonces, en este mundo no puede permitirse que el que siga viendo es una indiferencia religiosa, porque no es lo que Loki quiere. Ahora bien, al estar hablando de Loki, no tengo que mencionarlo por su punto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice San Agustín en La Ciudad de Dios al respecto en el capítulo 21? Estamos hablando de Gog y de Magog. San Agustín nos dice en el capítulo 21 que antes de que venga Cristo por segunda vez, el que Gog y Magog no se deben de interpretar como las personas que viven en cierta aldea al norte de no sé qué. Que eso no quiere decir que no sea una interpretación posible, sino que hay otra interpretación que esta es espiritual y en la cual a Gog y Magog no se refiere a las personas físicas, se refiere al sistema, y dice que de Gog y Magog es hablar del techo y de lo que está en el techo de la casa, y aquí estamos hablando de la casa de Dios. Entonces estamos hablando que lo que está en el techo y es del techo es lo que se cae, lo que causa los problemas, lo que nos deja al descubierto. Entonces ahorita no hay techo en la Iglesia Católica, no hay papa, y por ahí va a entrar el vendaval, por ahí ya entró el vendaval.
Entonces, los que les interese terminen de leer los capítulos 21, 22 y 23 de la ciudad de Dios de San Agustín. Pero que quede claro que se refiere no a la persona de Gog y de Magog como la persona del Anomos que ha de venir en su propio nombre, sino que esto abarca primero al que es del techo de la casa, de la iglesia, que es el que ha apostatado, porque la gente lo ve así, no es que decir que un papa pueda apostatar, sino. ¿Y esto a qué nos lleva también? Bueno, este indiferentismo religioso, por algunos que no son católicos, aquí estamos viendo, por ejemplo, el Christian Post, esto es de los herejes de los anglicanos, que no están de acuerdo con lo que él dice. Hay algunos ortodoxos que tampoco están de acuerdo con lo que él dice. Un prelado ortodoxo le repela al Papa Francisco. Un sacerdote griego ortodoxo le dice que es un hereje. Los ucranianos no lo pueden ni ver porque los echó a los lobos con los ortodoxos rusos, a los disque católicos ucranianos. Y aquí se viene otro hecho interesante. En días pasados, mientras estaban con esto de Bergoglio y atacando los de Irán al estado de los que fundaron después de la Segunda Guerra Mundial, estaban los de la ONU en una sesión interesante mundial donde se firmó la Agenda 2045. ¿Por qué? Porque la ONU reconoce que no van a llegar a lo que querían en el 2030, es decir, estamos a 5 años y están diciendo, está bien, se nos están pelando por donde queríamos, pero los vamos a agarrar a todos para el 2045. Entonces, Loki, vamos a llamarle así, no puede dejar al mundo en la indiferencia religiosa. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es ser reconocido como el bueno de la película. Él lo que quiere es tener la gloria mundial que no quiere que se le dé al verdadero. Entonces debe tener debajo de la manga 2 o 3 trujos psicológicos, sociológicos o políticos para él llegar a ser la diva en la noche del estreno. Ahora bien, aquí ya no hablamos, o sea, vimos que estos curas como el padre Millennial, como el padre Byron, ya están más allá, ya perdieron la lógica. Se están disculpando lo que no tiene disculpa. Y de un modo u otro, los que deberían de decir este tipo no es el verdadero papa, andan perdidos por las ramas. Entonces, ya estamos hablando que el mundo ya está en una etapa de ceguera superior a la que estaba hasta antes de esta declaración de Panchito. Y una de las armas que debe tener Loki, y que se está viendo ya aquí, para que lo defiendan a él, es decir, para que lo tomen en cuenta, es el fanatismo. ¿Por qué? Porque gente como el padre Byron pasa por encima de la razón para defender al que no tiene disculpa. Eso ya es fanatismo. Y los otros, que se hacen patos como el cura argentino, de algún modo están siguiéndole el juego en un cierto modo de fanatismo, no por el Papa Francisco, sino por su aparato religioso que ellos dicen que es la iglesia. O sea, ya están más allá de la lógica, ya no tienen lógica. Su ceguera, su alejamiento de la gracia, el alejamiento de la gracia de este mundo es tal que ya la luz de la gracia ya no los penetra. Porque recordemos lo que decía en un video pasado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, si Bergoglio ya dijo esto abiertamente y al mundo no le importó, significa que la gracia que Dios debió de dar a este mundo debió de ser sobreabundantísima para que el mundo pudiera haber reaccionado a esta declaración de apostasía universal. Y el que dirige
todo esto tras bambalinas, Loki debe estar pero felicísimo de la vida al ver que pese a toda esa gracia que debe de sobreabundar en estos momentos, la gente ya está en tal estado de ceguera espiritual y por lo tanto intelectual que ya no reacciona a ella. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el movimiento Tradi? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué eso no puede ya ser el despertar de este mundo? Bueno, todos los que, no todos, pero bueno, digámoslo así, la mayoría del movimiento Tradi ya degeneraron en herejes de la línea media o en algo peor, en episcopalianos católicos. ¿Por qué? Porque digamos que los Tradis están divididos en dos. Los que dicen, esta es la iglesia pese a lo que haga el Papa, o los que de algún modo dicen, no, ese no es el Papa, pero estamos muy a gusto como estamos. Tenemos sacerdotes, tenemos obispos, tenemos los verdaderos sacramentos, como dicen los hijos de Lefebvre. Entonces, no nos interesa que haya un papa, o sea, no nos interesa ver una iglesia unificada. Entonces, el movimiento Tradi ya valió para dos cosas en su mayoría. Obviamente no puede ceder por 100% porque la iglesia no puede defeccionar. Entonces, llegamos al último parte de este análisis. Tenemos a Loki, que quiere ejercer un poder total para poder condenar a todo este mundo, que tiene su poder dividido en 4 fases: poder religioso, poder militar, poder económico y poder político. Estos de algún modo algunos podrán decir que son 2 o 3 porque la geopolítica lo resumen en uno, como sea, pero bueno, vamos a dejarlo en 4 partes. Él ya controla el poder religioso. O sea, hasta el movimiento Tradi ya lo penetró y desbarató el que debería ser el ideal del movimiento Tradi, que es reconstruyamos la iglesia con un papa. No quedémonos en vamos a tener los sacramentos verdaderos, que es en lo que se quedaron. Y por lo tanto son episcopalianos. Porque somos obispos, nos vale, háganle como quieran, cada quien tiene su capillita, punto final. Recordemos que el asunto en el poder militar está dividido entre Oriente y Occidente, lo mismo en el poder político y en el poder económico. China es obviamente el contrapeso económico de Estados Unidos y ellos mueven a medio mundo, literal, por la cantidad de gente que tienen. Y Rusia y China tienen un poder militar que le hace frente a la OTAN. Aquí el asunto se está desequilibrando un poquito porque si bien el desgaste lo están teniendo en Ucrania, la parte de los que controlan actualmente el mundo sigue estando donde dejaron su país después de la Segunda Guerra Mundial, el estado ese nuevo que hicieron. Y ahí están pasando cosas interesantes en ese estado, porque cuando lo refundaron en 1940 y algo, se fueron de todas las naciones hacia su nuevo estado y lo defendían con uñas y dientes y más que con eso. O sea, llegaron a cosas impensables para defender su estado. El asunto es que la generación actual que está ahí también está cayendo seducida por los encantos del indiferentismo religioso. Y eso es interesante, porque muchos de los jóvenes de ese país han emigrado porque no quieren verse envueltos en las injusticias y guerras que ese estado está promoviendo contra sus vecinos. Entonces, aquí tiene que venir ya no muy lejano el personaje que tiene que unificar todo este estado y desde ahí quizás o en Roma, no sé dónde, fundar su poder. Y este poder militar que ahorita lo están debatiendo entre el de Estados Unidos y el de Rusia, tiene que llegar alguien a solucionarlo de un modo. Y el poder político que la ONU está diciendo, ok, no lo puedo alcanzar para el 2030, lo posponemos para el 2045, tiene que llegar a tomarlo. Entonces, yo me pregunto si, bueno, aquí hay un par de factores más. Nos están metiendo lo de la inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, sino la computación cuántica por todos lados. Yo digo que esto tiene que ser un factor que venga, y no nada más lo que es la inteligencia artificial, sino además la parte cuántica que está movida por el CERN,
el Instituto Europeo de el Gran Acelerador de Hadrones. Entonces, resumiendo, Bergoglio ya soltó la sopa y este fue un salto cualitativo. Su iglesia ya dice abiertamente: queremos la ONU, queremos unidad religiosa, todas las religiones son buenas. Ya es hora de que haga una confederación de iglesias. Ya sé que ya existe, pero tiene que haber algo más para que Loki llegue a través de ello al poder religioso que quiere. Loki tiene que llegar a sacarse algo de la manga para sacar este indiferentismo religioso. Una de las posibilidades es que nos meta en un lío militar tal, o bien militar, o bien biogenético, o bien, no sé, quizás Nibiru, que él nos sacude ese indiferentismo y digan: vean, he aquí su rescatador. Entonces, o bien esto puede llegarnos por medio de la IA, no sé, pero a lo mejor este retraso de la ONU no tuvo como finalidad una mala planificación, sino que el que está haciendo ya los planes ahora sí bien hechos, pues a lo mejor no está ya muy lejos de la escena.